Bien, hermano, que el Señor les bendiga. Esta mañana estaremos leyendo la palabra de Dios en Génesis capítulo 25. Me gustaría que me acompañaran y estaremos leyendo del versículo 1 hasta el versículo 26, hablando, ¿verdad?, de este pasaje. Como mencioné, queríamos compartir algunos principios y queremos, ¿verdad?, que podamos nosotros aprender de ellos y que podamos también enseñárselo a otro y que veamos la importancia, ¿verdad?, de la descendencia en la Biblia. Dice así la palabra de Dios, Génesis capítulo 25, versículo 1 hasta el 26. Dice: Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Setura. Y ella le dio a luz a Simram, a Joksam, a Medán, a Medián, a Isbac y a Sua. Joksam engendró a Seba y a Dedam. Y los hijos de Dedam fueron Asurim, Letusim y Leumim. Y los hijos de Medián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elba. Todos estos fueron los hijos de Setura, sin acento. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía, y a los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Y sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zoar, hitita, que está frente a Manre, el campo que Abraham compró a los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer. Y sucedió que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y habitó Isaac junto a Beer Lahai Roi. Versículo 12. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar, la egipcia, sierva de Sara, le dio a luz a Abraham. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Sedar, Abeel, Mitsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedem. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus tribus. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y expiró y murió y fue reunido a su pueblo. Y habitó desde Ávila hasta Ashur, que está enfrente de Egipto, según se va hacia Asiria, se estableció allí frente a todos sus parientes. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, y Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos lucharon dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí, había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo como una pejilla, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 70 años cuando ella los dio a luz. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Gracias, Señor, por ella. Que seas tú hablando a nuestro pueblo. Como siempre he comentado, mis amados hermanos,
Trate de no ponerle estos nombres a sus hijos. Uno se enreda. Hay algunos que son bonitos, ¿verdad? Sí, es verdad. Es verdad. Ahí son bonitos. Pero hay algunos hermanos que son difíciles. Esos hijos, cuando estén en la escuela, oye, ¿por qué mamá me habrá puesto este nombre para escribirlo? No, pero es broma, mis amados hermanos. Cada de estas cosas, ¿verdad? Tiene siempre, ¿verdad?, su significado, y esto es algo que es importante para cada padre, ¿verdad? El significado que le daban, ¿verdad?, a cada hijo. Pero una de las cosas que queremos nosotros observar hoy, como le mencioné al principio, que las descendencias, hermanos, son bendiciones añadidas. ¿Y por qué yo quiero mencionarles eso, hermanos? Queremos que nosotros podamos ver las descendencias como una bendición de Dios y no como un estorbo. Cuando nosotros vemos lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, y quiero introducir esto con una noticia que pone una página en la internet que se llama Revolución Radical, el podcast, dice que ellos subieron unas estadísticas. Me llamó la atención porque mencionan al que ahora está de candidato para la vicepresidencia, ¿verdad?, con Trump. Y dice JD, ¿verdad?, le pronuncian de esa forma, hizo un comentario en Fox News un tiempo atrás diciendo que las personas que a propósito no quieren tener hijos no deberían de tener el poder político para regir al país, porque esto demuestra que no están invirtiendo en el futuro de la nación. Ese fue su comentario en Fox News. Ciertamente eso generó mucha polémica, porque sabemos, ¿verdad?, que no hay un impedimento para una persona que no tiene hijos, ¿verdad?, ocupar un puesto político, inclusive un puesto también eclesiástico. Y nosotros vemos que cuando nosotros estamos observando lo que es en el ámbito de la política, muchas de las personas que están hoy en día gobernándonos, dirigiendo, haciendo leyes o haciendo, ¿verdad?, legislando propuestas para la sociedad, muchas de estas propuestas no tienen sentido. O sea, muchas de estas propuestas, y si vamos a Puerto Rico, usted sabe muy bien, aquellos que querían hacer una propuesta para que no mataran o que a los murciélagos, ¿te acuerdas? Entonces hay otra, hermano, que dicen muchas cosas de lo que están gobernando o están legislando en nuestro mundo. O sea, y muchas de ellas, cuando usted se pone a pensar, van en contra de la familia, van en contra de nuestros niños. Y cuando él dice esto, yo no sé si usted se ha dado cuenta, el del secretario de los Estados, la secretaria o secretario, bueno, es un hombre. Lo que pasa es que es travesti, o el que de Estados Unidos, es un hombre. Y es el que está ahora al frente, hermano. O sea, después del presidente, el secretario está ahí, es un hombre que se pronuncia como una mujer. Entonces ya tú ves la distorsión en la cual nosotros estamos viviendo. Entonces yo veo ahora el comentario de esta persona, realmente, ¿verdad?, políticamente correcto, por decirlo así, diciendo, mira, a personas que no quieren tener hijos no deberían, ¿verdad?, porque solamente están viendo su norte, están viendo, ¿verdad?, la visión de lo que ellos quieren. Hermanos, si nosotros vemos que el mundo deja de tener descendencia, lo que va a pasar es que vamos a desaparecer, o sea, nos vamos a extinguir, porque tú y yo vamos a seguir poniéndonos más viejos y vamos a ponernos y nos vamos a morir. Entonces, pero si ya la generación que está no quiere tener hijos, entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a extinguir el mundo. Y ahí es donde viene este otro comentario precisamente de una compañía que hace encuesta, que se llama PEW Research, Pew Research, algo así que se menciona en mi inglés, después usted lo busca. Él dice que demuestra esta misma semana que la cantidad de personas que no están dispuestas a tener hijos sigue aumentando, y la mayoría simplemente no quiere más hijos porque es parte de un consenso cultural, no por razones económicas, dice esa encuesta. Además, el no tener hijos se ha convertido en un fenómeno mundial que ya está afectando hasta países más pobres como los latinoamericanos, dice el documental. La pregunta que surge, y es interesante, ¿se le debería dar más poder político a personas que deciden tener hijos porque son los que están forjando el futuro del país para fomentar la procreación? Ahí les dejo esa pregunta porque es interesante, pero yo quiero, hermano, agarrar de eso y que podamos ver la importancia de las descendencias. O sea, que podamos nosotros ver que son bendición para nosotros, son una bendición añadida el poder tener hijos, poder tener descendencia. Pero ciertamente
una de las cosas que yo quiero que usted pueda entender es que ya en Cristo nosotros estamos completos. Si estamos en Cristo, estamos completos. Si Dios no ha permitido que usted haya tenido descendencia, pues hermano, si está en Cristo, ya está completo. Pero tenemos que entender también que las descendencias son bendición, y lo voy a ver más adelante. La semana pasada vimos cómo Dios proveyó una esposa para Isaac. Su nombre fue Rebeca. Y a través de ellos va a venir la simiente prometida. De aquí nosotros podemos observar, hermano, que 7 principios en la semana pasada, ¿verdad? Para escoger una esposa. Y lo vimos y lo aplicamos, ¿verdad? Y la voluntad de Dios para aquellos que ya están casados, hayan escogido sabiamente o no, es que se comprometan y sean fieles a la persona con la cual se han casado. Y eso es importante, y eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Y también vimos que la gracia de Dios está contigo para que puedas glorificar a Dios en tu matrimonio, aunque no haya seguido estos principios. Ya usted está casado, usted tiene que ahora vivir para la gloria de Dios. Y usted tiene que ahora forjarse para que estos principios sean reales en tu vida. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros como iglesia somos la esposa de Cristo. Y esos principios no son solamente para que tú busques esposa. No, mire, estos principios que hablamos, los 7 principios, hermanos, son cosas que tú y yo tenemos que vivir, porque tú y yo, la iglesia, somos la esposa de Cristo. Y Dios está forjando nuestro carácter, está forjando nuestras vidas para cuando venga a buscar su esposo, el esposo venga a buscar su iglesia, pueda encontrar una iglesia gloriosa. Y esos principios no solamente son para buscar esposa, sino para que también nosotros podamos vivir bajo esos principios como la esposa de Cristo. Y eso lo vimos la semana pasada. Por eso, siempre pensando que estos principios son para preparar nuestro carácter y modelarnos y moldearnos más como la esposa que Cristo vendrá a buscar. Pero ahora, hermano, los versículos 25 del capítulo 25, del 1 al 26, nos muestra la descendencia de 3 personas, y vemos aquí grandes verdades para aplicar a nuestra vida. Yo lo que quiero que tú puedas ver, primero que nada, la descendencia de Abraham, que acabamos de leer, los versículos del 1 al 11. Y es interesante que no solamente nos lleva a la descendencia de Abraham, sino que también nos lleva hasta su muerte, su sepultura. Abraham se casó con otra mujer llamada Setura. Y es interesante, hermano, que algunas posturas alegan que Abraham se casó con Setura mientras estaba casado con Sara, debido a que Setura se llama concubina en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 32. Mira qué interesante. Aquí no se llama concubina, se le llama concubina en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 32. Según esta postura, vemos que Abraham no pudo haber tenido 6 hijos de Setura después de la muerte de Sara. Pero el Nuevo Testamento menciona que cuando se le dijo a Abraham que tendría un hijo de Sara, él creyó a pesar de que su cuerpo, oiga bien, estaba como muerto. Abraham, ¿cuántos años tenía Abraham? Ya 100 años. Pero Dios le volvió la fuerza. Eso está en Romanos capítulo 4, versículo 9. O sea, el Nuevo Testamento reafirma que Dios le volvió la fuerza a Abraham, aun cuando estaba como muerto, ya estaba viejo, para que pudiera engendrar. Y en este caso salió embarazada entonces su esposa Sara, y da entonces el hijo de la promesa. Eso es una postura. Pero otros piensan que Abraham se casó con Setura después de la muerte de Sara. Ahora, hermano, sería extraño que Abraham se hubiera casado con Setura y hubiera tenido hijos con ella mientras estaba casado con Sara, y que no se mencione nada al respecto de la Escritura. Sabemos, hermano, que la Biblia es clara en cuanto al nacimiento de Ismael mientras Abraham y Sara estaban casados. Usted sabe muy bien lo que pasó, que ya eso lo estudiamos. Cuando vemos lo que sucede aquí, tal vez, ¿verdad?, a esta otra esposa de Abraham, Setura, se le llama concubina para mostrar que el derecho de herencia y las promesas del pacto eran de Isaac. Pero si tú lees ahí el versículo 5 y 6, yo quiero que tú lo leas un momentito, el versículo 5 y 6, porque le puede dar peso a lo que acabo de decir. Mira lo que dice: Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. ¿Y qué le dio a los demás hijos? Mira el 6. Y a los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Es interesante que nosotros vemos aquí que precisamente el derecho de herencia
Abraham se lo dio a su hijo Isaac, al de la promesa. En cuanto a cómo Abraham pudo haber tenido 6 hijos después de la muerte de Sara, cuando Abraham tenía 137 años, mis amados hermanos, Dios pudo haberle bendecido con fuerza y vigor en esa etapa final de su vida, como lo hizo, hermano, a los 100 años. Dios pudo haber hecho eso. Acuérdate que la gente antes duraba más por la cuestión de que la alimentación era mucho mejor de la que se está haciendo ahora. Pero nosotros podemos ver que precisamente esta postura, yo creo que es la más acertada, que sí fue después que Sara murió. Y entonces tuvo estos otros hijos que acabamos de mencionar en los primeros 11 versículos del capítulo 25. Ahora, hermano, es posible que estos hijos sean parte de la promesa de Dios a Abraham, de que sería padre de muchas gentes. Eso lo dijo el mismo cuando estamos hablando, ¿verdad?, de naciones, en Génesis capítulo 17, versículo 4 al 5. El mismo Dios se lo está diciendo a Abraham: será padre de multitudes de naciones. Entonces podemos entender que es posible que estos hijos sean parte de la promesa de Dios a Abraham, de que será padre de multitud de naciones. Ahora, mis amados hermanos, Abraham y esta concubina tuvieron 6 hijos. Sus nombres, ya ustedes lo leyeron ahí en los versículos en adelante. También se mencionan los hijos y nietos de ellos. Es interesante porque cuando nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas, algo que nosotros podemos ver es que los hijos son una bendición de Dios. No solamente los hijos o los nietos. El plan de Dios desde el principio de la creación es que los hombres se casen y se multipliquen. Eso fue el plan de Dios. Por eso dice el salmista en el Salmo 127, versículo 3 al 5, que lo hemos leído otras veces: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos son bendición. Y desde luego el plan de Dios, como mencioné, desde el principio de la creación, es que se llenara la tierra. Y para llenar la tierra había que procrear. Por eso, una de las cosas que podemos aprender aquí, precisamente, es que los hijos son bendición de Dios. Y cuando mencioné esto a algún momento dado atrás, yo dije que los hijos son herencia del Señor. Algún día Él nos los va a pedir. Por eso debemos criarlos en el temor de Jehová. Por eso debemos, hermano, instruir a nuestros hijos en el temor de Jehová. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Es nuestra responsabilidad. Pero si son de Dios, Dios los va a pedir para atrás. Por eso es importante, hermano, que nosotros pongamos toda nuestra mirada al que tenemos que mirar. Si estamos en Cristo, estamos completos. Si estamos en Cristo, estamos completos. Pero tenemos que entender que sí, las descendencias, hermanos, son bendición añadida para nosotros, para forjar nuestro carácter, para que nosotros podamos ser más como Cristo. Y eso es así. Pero también vemos aquí que este pasaje nos muestra, los versículos 8 al 10, precisamente la muerte de Abraham. ¿Y qué principio nosotros podemos obtener de esta muerte de Abraham a los 175 años? Ismael, su hijo mayor, tenía 89, que es el hijo de la esclava. E Isaac, hijo de la promesa, tenía 75 años. Y teniendo Jacob y Esaú 15 años. Ya tenían 15 años y sepultaron a Abraham en la cueva de Macpela, donde había sido sepultada Sara. ¿Qué nosotros aprendemos, hermano, de estos versículos? El versículo 8 dice claramente: y fue unido a su pueblo. Génesis 25:8 dice: y fue unido a su pueblo. Indica la creencia de que al morir Abraham no dejó de existir, sino que su espíritu fue a otro lugar. Es interesante, hermano. Existía esa creencia. Pero, hermano, un día también nosotros exhalaremos el espíritu. Algún día. Nosotros estamos aquí eternamente, hermano. Algún día este cuerpo exhalará el espíritu. La pregunta que yo quiero que nosotros reflexionemos: ¿estás preparado para eso? ¿Estamos preparados para que cuando el Señor diga hasta aquí llegaste, exhalemos el espíritu? ¿Dónde vas a ir? ¿Serás unido a tu pueblo? Hermano, la única esperanza para aquel día es ser hallado con la perfecta justicia de Cristo
puesta a nuestra cuenta. No hay otra forma, hermano, de estar preparado para cuando nos encontremos con el Señor, porque un día que nosotros expiremos de aquí, exhalemos el Espíritu, algún día vendrá y seremos expuestos ante el Rey, al Rey de Reyes, Señor de Señores, ante el Dios soberano, ante el juez. Y si Cristo no es nuestro Salvador, que también va a ser nuestro juez, seremos condenados. Si Él no es nuestro Salvador. Si Él es nuestro Salvador, hoy, ahora, realmente tendremos la esperanza. Por eso es importante, tu única esperanza para aquel día que sale tu espíritu es ser hallado con la perfecta justicia de Cristo puesta a tu cuenta. Arrepiéntete y confía en Jesús como tu Señor y Salvador. Es lo único, aquellos que no están en Cristo. Ahora, hermano, la descendencia de Ismael es interesante y es corta, pero yo quiero que también podamos sacar varios principios. Los versículos 18, del 12 al 18, Dios también le dio hijos a Ismael. No solamente vemos aquí algo importante, hermano. Tuvo 12 hijos, de los cuales salieron los pueblos nómadas del desierto arábico entre Egipto y Asiria. Eso lo encuentras en la Biblia de Estudio de Herencia Reformada. Lo dice de esa forma. Esto fue conforme a la palabra de Dios en respuesta a la oración de Abraham. O sea, tuvo descendencia Ismael, ese hijo que le dio la esclava egipcia. Eso está en Génesis capítulo 17, versículo 20. Pero vemos también que la Escritura dice que Ismael también murió. Vivió 137 años y también exhaló el espíritu y murió y fue unido a su pueblo, dice la Escritura. Ahora bien, hermano, hay personas que nacen como resultado de una violación o como resultado de una relación adúltera. Y eso es algo, hermano, que se ha normalizado hoy en día, ¿verdad? En nuestro mundo. Pero la realidad es, hermano, que hay personas que nacen como resultado de una violación o como resultado de una relación adúltera. Nosotros como iglesia hemos siempre proclamado y nos hemos pronunciado como pro vida. Nosotros no estamos a favor del aborto. Nosotros como creyentes no deberemos estar a favor del aborto. Tú eres dueño de tu cuerpo. Pero si hay un niño, un bebé dentro de tu vientre, tiene su propio cuerpo. Y eso podemos estar hablando mucho sobre eso, pero la realidad es que nosotros debemos ser pro vida. Si Dios permite lo que permite, no fue para hacernos sufrir. Lo que Dios permite en este mundo no fue por su culpa, es por culpa del pecado que mora en este mundo. Y esa es la realidad de eso. Pero es la realidad, hermano, que a pesar de que pudiste haber nacido de una violación o pudiste haber nacido de una relación adúltera, sin embargo, toda persona, sin importar las circunstancias de su nacimiento, es valiosa ante los ojos de Dios. Tú eres valioso ante los ojos de Dios, mis amados hermanos. O sea, toda persona, independientemente de cómo fue que nació y qué fue lo que pasó, para Dios tú eres valioso, eres valiosa. Ismael, hermano, nació como resultado de la incredulidad de Sara. Pero también, hermano, vemos que la Escritura nos presenta la falta de convicción de Abraham. Mira, Abraham, coge a la concubina, a la esclava, porque ¿qué descendencia vas a tener? Ya tú te estás poniendo viejo. Para que tú veas cómo hace Dios, hermano, las cosas. A los 100 años, Dios le devolvió la fuerza. Y a los 137 entonces devolvió la fuerza y tuvo entonces a otros más. Entonces vemos cómo Dios trabaja, mis amados hermanos. Por eso tenemos que creerle a Dios. Muchas veces nosotros dudamos y aquí vemos, ¿verdad?, que Ismael nació como resultado de una incredulidad de Sara y de la falta de convicción de Abraham. Pero sin embargo, la Escritura nos muestra que de manera misteriosa Dios tenía propósito con Ismael y lo bendijo, hermano. 12 tribus, 12 reyes salieron de él, porque era descendiente de Abraham. Nuevamente, hermano, se nos recuerda que el alma no desaparece ni se desintegra, sino que pasa a morar a otro lugar. Y vuelvo y repito, mis amados hermanos, un día también nosotros exhalaremos el Espíritu. Vuelvo y pregunto, ¿estás preparado?
Y vuelvo y te digo, tu única esperanza para aquel día es ser hallado con la perfecta justicia de Cristo puesta a tu cuenta. Nosotros somos salvos, hermanos, por los méritos de Cristo, no por nada que nosotros hagamos. Por eso vuelvo y digo, arrepiéntete y confía en Jesús como tu Señor y Salvador. Y por último, mis amados hermanos, que voy a tomar un tiempo acá porque es importante explicar la descendencia de Isaac. Yo quiero que tú vayas conmigo a los versículos 19 hasta el 26 que acabamos de leer y vamos ahí, hermano, porque es importante estos principios que vamos a sacar en cuanto a este relato de esta parte de la escritura. Hermano, Isaac, dice el pasaje, que se casó a los 40 años con Rebeca. Rebeca era estéril, no podía tener hijos. Isaac oró, dice la escritura, por Rebeca y ella quedó embarazada de gemelos. Interesantemente, hermano, los gemelos luchaban en el vientre de Rebeca y para ella fue chocante. Vemos aquí, hermano, que se le revela a Rebeca que saldrían dos naciones de ella, que el mayor servirá al menor. Oiga bien, cuando llegó el momento del parto, nace el primero, rubio, rojizo o pelirrojo, la traducción, con pelo en todo su cuerpo como una pelliza, Y es interesante, hermano, que se le define a eso como con una capa o túnica de piel. Esaú salió rojizo y velludo. Pero vemos aquí, hermano, que luego sale el segundo hijo, con su mano atrabada al talón de su hermano, y le pusieron por nombre Jacob. Y el significado de Jacob es: él agarra el talón. Interesante. El significado de Jacob es que él agarra el talón. Él salió Saúl y salió, eran mellizos, y salió el otro agajado. Aquí no me vas a dejar, espérate, guay. Y salió entonces, salió Jacob, agajado del talón. Hermano, esto nos da a nosotros unos principios fundamentales de lo que es la gracia de Dios y la elección. Número uno, Isaac en este caso nos enseña que debemos ser persistentes en la oración. Isaac y Rebeca tuvieron que esperar 20 años. Versículo 26 del capítulo 25. 20 años para que pudiera Rebeca tener hijo. Hermano, seguramente Isaac elevó muchas oraciones durante esos años. Por eso, hermano, es importante que nosotros oremos sin cesar para las peticiones que nosotros tenemos en nuestro corazón. Pero siempre terminar diciendo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Hermano, que la oración de nosotros sea constante. Que nosotros no seamos de aquellos que oran por algo y ya como el Señor sabe y es soberano dejemos de orar. No, la Biblia dice y nos manda que oremos sin cesar. Que nosotros llevemos todas nuestras peticiones delante del Señor todos los días. Si es la voluntad de Dios, se va a cumplir. Pero mientras tanto, y usted cree, hermano, que esa es la voluntad de Dios, ora al Señor. Dios le va a contestar conforme a su voluntad. Por eso lo primero que nos enseña este pasaje a nosotros es que debemos ser persistentes en la oración. Lo segundo es que debemos aceptar la soberanía de Dios. Como pueblo de Dios, hermano, y muchas veces nosotros de boca para afuera decimos: Dios es soberano, hasta que nos pasa algo. Muchas veces somos así. Dios es soberano hasta que nos toca a nosotros. Y cuando de momento pasa cualquier cosa, queremos quitarle entonces de la mano de Dios para nosotros solucionar los problemas. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que para aceptar la voluntad de Dios o la soberanía de Dios, en medio de esta enseñanza, el apóstol Pablo hace referencia a este pasaje para hablar de la elección incondicional de Dios por gracia. Oiga bien, Pablo culmina Romanos capítulo 8
con una maravillosa promesa de la seguridad de nuestra salvación. Dice, nada nos podrá separar del amor de Dios. Versículo 39 de Romanos capítulo 8. Nada podrá separarte del amor de Dios, mis amados hermanos. Pero para eso tú tienes que estar primero en Cristo. Pero sin embargo, podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar en la palabra de Dios en forma de pregunta. Dios prometió salvación a Israel, pero muchos judíos no son salvos y eso es una realidad. ¿Significa esto que Dios no ha sido fiel a su palabra? Piensa eso, mis amados hermanos, porque la realidad es eso. Dios es soberano, sí, Dios es soberano. Dios escoge incondicionalmente, la elección incondicional de Dios por gracia. Y cuando vemos lo que Pablo enseña aquí en Romanos capítulo 8, versículo 39, nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero sin embargo, ¿podemos confiar en la palabra de Dios? Es una pregunta, hermano. Dios prometió salvación a Israel, pero muchos judíos no son salvos. La pregunta siguiente, ¿significa esto que Dios no ha sido fiel a su palabra? Hermano, y para responder a esta pregunta, Pablo utiliza dos ejemplos. Y precisamente yo quiero que tú vayas conmigo a Romanos capítulo 9. Y yo quiero que tú leas conmigo versículos del 6 al 9. Dice la palabra de Dios. Dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Versículo 7. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Y versículo 8. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Oiga, mis amados hermanos, versículo 9. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Eso se está diciendo Dios a Abraham. Y salió Isaac, el hijo de la promesa. Y ahora bien, hermano, él usa primero que nada el ejemplo de Isaac e Ismael en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 9. Y entre Isaac e Ismael, Dios escogió a Isaac como hijo de la promesa. Los descendientes de Abraham son los hijos según la promesa, así como Isaac fue el hijo de la promesa. Y hermano, agájese esta promesa. Nosotros somos el verdadero Israel, los hijos de la promesa. Y quiero que leas conmigo Gálatas capítulo 4, versículo 28. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Gálatas está escrito a cristianos, una iglesia en Gálatas. Pablo está haciendo esta carta a los Gálatas. Y le está diciendo, vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Mis amados hermanos, cuando nosotros vemos esto, nos debe a nosotros poner a pensar precisamente en la gracia de Dios. Usted no es escogido y no es hijo de la promesa por su propia voluntad o porque ciertamente es literal hijo de Abraham. Porque el mismo Jesucristo le decía a los judíos, no vengan a decirme que era hijo de Abraham porque debajo de estas piedras yo podré sacar descendientes de Abraham. No, son los que nacen de una forma espiritual. Y Pablo está escribiendo a los Gálatas que se estaban separando del verdadero evangelio. Estaban poniendo atrás a Cristo, estaban poniendo la ley por encima de Cristo. Por eso es importante, hermano, que si usted está en Cristo es nueva criatura. Por eso cuando usted ve este ejemplo, nosotros somos el verdadero Israel espiritual, los hijos de la promesa. Porque hemos recibido el evangelio de Cristo, hemos nacido de nuevo y ahora podemos decir que somos como Isaac. Porque somos hijos de la promesa, si usted realmente ha nacido de nuevo. Pero mira el segundo ejemplo que Pablo menciona, que toma también en Romanos capítulo 9, versículo 10 al 13, hablando de Jacob y Esaú. Mira lo que dice la palabra de Dios, versículo 10 al 13 de Romanos capítulo 9. Dice, y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Oiga bien, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor.
Versículo 13. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Impresionante, mis amados hermanos. Pero eso es lo que dice la escritura. Jacob y Esaú, hermano, Dios escogió a Jacob sobre Esaú desde antes de que nacieran para que permaneciese su propósito conforme a la elección soberana de Dios. No por obras, sino por el que llama. Y esto es importante, hermano, que usted y yo lo entendamos a esta entrada del juego. Si usted es creyente, es porque entendió que no había nada bueno en usted para poder escoger a Dios. Que no había nada. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y no lo dice cuando era incrédulo, no, él lo dice cuando ya era apóstol. Pero gracias le doy a Dios por Jesucristo. Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 7 y comenzando el capítulo 8. Hermano, Dios elige soberanamente a aquel que ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y te escoge por gracia, no por nada bueno que tú hagas. No porque vengamos a la iglesia todos los días o que venimos a la iglesia desde que éramos pequeños, no, hermano, en algún momento dado de tu vida, porque muchos nos agarramos, no, yo soy cristiano. ¿Desde cuándo tú eres cristiano? Desde que nací, yo sí, desde que nací voy a la iglesia. Hay que tener cuidado con eso, mis amados hermanos. Porque si esa persona no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, créame que no es creyente, aunque haya nacido en la iglesia. Y es interesante, hermano, porque una de las cosas que produce ciertamente el arrepentimiento es acción. Es una vida que ama a Dios, que aborrece el pecado. Por eso es interesante, hermano, cuando nosotros vemos lo que significa el evangelio. O sea, nosotros tenemos el evangelio por gracia. Nosotros tenemos en la fe inclusive, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, por gracia. Nosotros realmente la fe inclusive para creer es por gracia. O sea, la fe también Dios nos la dio. Efesios capítulo 2, versículo 8 hasta el 10, dice que esa fe nosotros la obtuvimos porque Dios también nos la dio. Nos las dio. La fe de creer. Y es interesante porque nosotros debemos aprender lo que produce esta elección en nosotros. No por obras, sino por el que llama. Eso es entender el evangelio, mis amados hermanos. Entonces, la elección soberana, incondicional y basada en su gracia debe producir 3 resultados en nosotros, mis amados hermanos. Yo quiero que puedas tomar nota de ellos. Los 3 resultados que produce su gracia en nosotros. Número 1, humildad. No fuimos salvos porque hubiera en nosotros algo que no hay en los que se pierden. Nosotros, al igual que todos los que están sin Cristo, nosotros en algún momento de nuestra vida también lo estábamos. Hoy en día simplemente se apuntan a los pecados visibles. El adulterio, el robo, el asesinato. Pero hermano, muchas veces no se alude a los pecados que hay en el corazón. Envidia, celo. Cosas que ciertamente solamente Dios ve. Y todas esas cosas son pecados que nos separan de un Dios 3 veces santo. Por eso tenemos que confesar nuestros pecados todos los días. Y llevar, hermano, tomar nuestra cruz todos los días y llevarla a Cristo. Todos esos pecados que no son visibles, pero que están en nuestros corazones. La Biblia es clara cuando dice engañoso el corazón, más que todas las cosas. Por eso nosotros tenemos que entender, hermano, que lo primero que nos da la elección soberana, incondicional y basada en su gracia, lo primero que debe producir en nosotros es humildad. No fuimos salvos porque hubiera en nosotros algo que no hay en los que se pierden.
Lo segundo que produce esta gracia incondicional es gratitud. Somos salvos únicamente por su gracia, no porque en nosotros hubiera sabiduría para reconocer nuestro pecado y creer en Jesús. Mi amado hermano, hermana que estás aquí, aquellos que nos puedan estar viendo, somos salvos únicamente por su gracia. Y gracia significa regalo inmerecido. Y tenemos, hermanos, que ser agradecidos. Tenemos que tener gratitud por Dios haber mirado a nosotros. Sea agradecido, hermano, de aquella persona que le predicó el evangelio a usted por primera vez y sus ojos espirituales fueron abiertos, hermano. Téngalo en alta estima. No necesariamente tiene que ser el pastor, no. Cualquiera que le predicó el evangelio a usted y Dios se le reveló a su vida. No solamente dele gracias a Dios, dele gracias a esa persona que Dios escogió para que usted fuera a los pies de Cristo. Hermano, la gratitud es algo que hoy en día se ha perdido. La gratitud es algo que hoy en día debemos rescatar. Porque muchas veces nosotros creemos que Dios nos miró porque había algo bueno en nosotros. Yo siempre me acuerdo en mis años de juventud, eso fue los otros días, que yo, una persona que pues no era problemática, nunca buscaba peleas y nunca, ¿verdad?, decía cosas malas, decía malas palabras, como cualquier joven, ¿verdad?, a la edad de adolescencia. Pero me consideraba una persona buena, yo. Y las demás personas que estaban a mi alrededor decían, no, Javier es una persona buena. Porque él no pelea, él no busca pleito. Inclusive cuando me buscaban pelea, otras personas salían y me defendían. Y yo decía, oye, no me daban ni pelear ni nada. Bueno, gloria a Dios, porque me iban a dar a lo mejor. Pero salían y me defendían. Y yo que pensaba que yo era bueno. Pero no fue hasta que me encontré realmente con los pecados de mi corazón, que encontré que yo estaba muerto delante de un Dios 3 veces santo. Como no robaba, no mataba, pecados que se ven, pero los que había en mi corazón. Y yo quiero decirte que a lo mejor yo no los puedo ver. O bueno, no los puedo ver, lo que hay en tu corazón. Pero Dios sí los ve. Y esos pecados también tienen que ir delante de Cristo. Porque también por esos pecados Cristo murió en la cruz del Calvario, mi amado hermano. Pero tú tienes que llevar esos pecados y confesarlos. Y una de las cosas que nos da el Señor, el privilegio de poder entrar ahora, por la gracia de Dios, al lugar santísimo. Donde antes había un intermediario. Y aquel intermediario era el que podía entrar para expiar el pecado del pueblo, el sumo sacerdote. Pero ahora tenemos la bendición de que no solamente tenemos en Cristo el sumo sacerdote, sino que también es el sacrificio, el cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Por eso ahora podemos entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios y solamente por gracia. Seamos agradecidos. Por eso, hermano, lo primero que provoca la elección soberana incondicional basada en su gracia debe producir humildad. Lo segundo, gratitud. Lo tercero y último, pero no lo menos importante, debe producir evangelismo. Mi amado hermano, si Dios puede salvar a quien quiera, entonces podemos evangelizar a cualquier persona, sin importar cuán grande sea su rebeldía. La salvación es de Jehová. Por eso, hermano, seamos humildes, tengamos gratitud. Y que eso nos lleve, hermano, a proclamar el evangelio como alguien también nos lo proclamó a nosotros. Fuimos escogidos, hermano, para salvación por un Dios soberano, por elección incondicional. Nada bueno había en nosotros, hermano, no hay ni uno. Romanos capítulo 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, decía Pablo. Por eso Dios nos escogió por gracia.
Porque si llega a haber algo en nosotros, aunque sea 1%, hermano, aunque el 99% dependa de Dios para salvación y 1% de nosotros, ya no es por gracia. Tu salvación fue 100% obra de Dios. Por eso es por gracia. Gracia significa regalo inmerecido. No había nada bueno en nosotros. Hoy podemos entrar al lugar santísimo, no por nada bueno que tengamos nosotros, sino por los méritos de Cristo. Concluyo con esto, mis amados hermanos. Desde Génesis capítulo 3, hemos estado siguiendo la promesa de la simiente prometida a través de Adán y Eva. Pasamos por Noé, después pasamos por Sem, el hijo de Noé, hasta que llegamos a Abraham, que viene, ¿verdad?, de la ascendencia de Sem. Hermanos, de los hijos de Abraham, la simiente viene a través de Isaac. Y ahora se nos va mostrando que el Salvador prometido no vendrá a través de Esaú, sino a través de Jacob, el que vino agajado del talón, el que le dicen después usurpador, porque le quitó la bendición al mayor. Pero cuando tú lees el texto bíblico que acabamos de leer, dice que el mayor servirá al menor. Se tenía que cumplir lo que el Señor estaba diciendo. Así como Dios, hermano, prometió una gran descendencia a Abraham, también prometió una gran descendencia al Salvador. ¿Sabes una cosa, mi amado hermano? Nosotros, la iglesia, su iglesia, somos su descendencia. Porque a quien estaba apuntando eso era la promesa, al hijo de la promesa. Y ese hijo de la promesa no era ni Abraham, ni el hijo de Abraham, Isaac, ni era tampoco Jacob. Estaban apuntando a Cristo. Y ya Cristo vino. Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros, su iglesia, somos su descendencia. Dice la Escritura, hermano, en Isaías capítulo 53, versículo 10 al 11. Quiero terminar leyéndote estos pasajes, mis amados hermanos. Mira lo que dice. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Hablando de Cristo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahí está hablando, hermano, de Cristo. 700 años antes, Isaías está profetizando de lo que Cristo iba a hacer. Pero es sorprendente, hermano, lo que dice este pasaje. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Nosotros ahora somos la iglesia, somos su descendencia, mis amados hermanos. Somos hijos de Abraham, los hijos de Abraham espirituales que hemos creído en el Evangelio. Pero dice más, mis amados hermanos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2. Y quiero que lo leas conmigo, versículos del 10 al 18. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. El autor de Hebreos está dirigiendo estas palabras precisamente al mismo Jesucristo. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y a los hijos que Dios me dio.
Pero no se queda ahí, amado hermano. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Cristo hermano, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes, a la descendencia de Abraham. Oiga bien, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, Cristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Wow, hermano, impresionante lo que el autor de Hebreo nos está diciendo aquí. Y ese que se hizo carne se llama Jesucristo. Padeció, fue tentado en todo, pero sin pecado. Hermano, por su gracia somos un pueblo dado al Hijo. Por la gracia somos un pueblo dado al Hijo, y el Hijo nos va a guardar hasta que estemos con Él en la gloria. Como el mismo Jesús nos confirma en Juan capítulo 10, mis amados hermanos, versículo del 28 al 30 dice: yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie los arrebatará de mi mano, dice Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y dice: yo y el Padre somos uno. Pasaje que han querido bajar los testigos de Jehová. Yo y mi Padre somos uno. Iglesia, si tú estás en las manos del Señor, hermano, usted está seguro, usted está más que seguro. Dice: nada lo podrá arrebatar de las manos de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Pero quiero decirte algo, aquellos que nos ven, debemos estar seguros que estamos en las manos del Señor. Tú tienes que estar seguro que estás en las manos de su Hijo. Hermano, el Evangelio es la buena noticia, y sabemos que no hay nada en nosotros que podamos tener para poder nosotros decir que hicimos algo para salvarnos. Ya lo mencioné. Pero el Evangelio produce en nosotros algo. Produce obediencia. El Evangelio debe producir arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos debe a nosotros llevar a obedecer la palabra de Dios. Debemos estar seguros que estamos en el Hijo. La pregunta es: ¿lo estás? Si no lo estás, hoy es un buen día para confesarlo como tu Salvador. Hoy es un buen día para decir que Cristo sea tu Salvador. Hermano, las descendencias son una bendición añadida, como mencionamos en el tema, para seguir llenando la tierra, pero también, hermano, para santificación de nuestras vidas. Yo no sé cuántos de ustedes lo han visto, pero los que han tenido poder tener hijos, una de las cosas que siempre nos mencionan aquellos que son mayores que nosotros, nuestros propios padres, nos dice cuando estamos tratando de corregirlo: acuérdate que tú también fuiste tremendo, acuérdate que tú también fuiste así. Hermano, nuestros hijos, que si Dios nos ha dado la bendición de tenerlo, es para realmente santificar nuestras vidas. Para que nosotros les enseñemos el temor al Señor, pero que también nosotros santifiquemos nuestras vidas. Por eso, hermano, los hijos son una bendición añadida. Pero quiero decirte esto, como te dije al principio: para que sean una bendición en tu vida y para que sean para tu santificación, tienes que estar en Cristo primero. Si tú no estás en Cristo, pues no es así. Ya en Cristo estamos completos. Lo demás, mis amados hermanos, es por añadidura. Por eso es importante, hermano, que vivamos por Él y para Él, y que a Él sea la gloria, el dominio, la potestad por los siglos de los siglos. Y ese pasaje dice al final: amén.
Yo quiero que nosotros podamos entender que la descendencia de Abraham, la descendencia de Ismael y la descendencia de Isaac nos enseñan varios principios a nosotros como hijos de Dios. Pero si tú no ves todavía la magnitud de por cuál Dios reveló esto en su palabra, no solamente que nosotros podamos entender cómo Dios nos escogió, porque ciertamente vemos lo que sucedió con Esaú y con Jacob. No habían hecho bien ni mal y ya Dios había aborrecido a uno. No habían nacido y ya Dios había escogido a uno. Porque es por gracia, mis amados hermanos. Nada en nosotros hay que Dios pueda mirar y diga, voy a salvar a Javier porque, fíjate, él es bueno. No, hermano, porque Dios lo que mira en nuestro corazón. Y Él sabe que en mi corazón lo que había era tinieblas. Pero tú sabes lo más sorprendente de eso. No iba a decir increíble, no, porque no es increíble. No. Lo más sorprendente de eso, que no solamente Dios conoce lo que hay en tu corazón, y ya con eso es suficiente, es que tú también conoces lo que hay en tu corazón. Tú sabes, hermano, lo que tú das. Tú sabes muy bien que con tu mente tú has querido matar a alguien. Que esa es la calidad. Con tu propia mente tú y que no me lo encuentre. ¿Lo pensaste ya? ¿Lo mataste? Porque es que nuestro corazón, hermano, está entenebrecido. Y Cristo es el único que puede realmente darle esa luz. ¿Tú sabes por qué somos luz del mundo? Ahora. Porque Dios es la luz del mundo. Y Él ahora está en nosotros. Por eso yo te invito, hermano, a que puedas meditar y que puedas entender que por su gracia somos el pueblo dado a su Hijo. Y el Hijo nos va a guardar hasta que estemos con Él en gloria. La descendencia más importante para ti debería ser si estás en la descendencia de Cristo. Y como único puedes estar en la descendencia de Cristo es confesándolo como Señor y Salvador de tu vida. Vamos a orar, hermano. Me gustaría que estés puesto en pie y oremos al Señor. Damos gracias al Señor que nos pueda llevar con bien hasta nuestros hogares. Que podamos meditar, hermano, en su palabra. Y me gustaría terminar orando y si puede el ministerio de adoración cantar la primera alabanza que cantaron para despedirnos. Si puede buscar a la hermana un momentito y oramos al Señor. Y me gustaría despedirme cantando esa alabanza, hermano. Una alabanza que de verdad me tocó el corazón. Porque realmente nosotros tenemos que entender que santo es el que vive. Santo es el que reina. Santo en las alturas, pero santo aquí en la tierra. Y dice aún más, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Hoy nosotros estamos aquí hablando de Él por ese sacrificio perfecto. El Dios tres veces santo no escatimó a su propio Hijo para morir por nuestros pecados. Preparemos nuestros corazones, hermanos, para despedirnos de este lugar mientras oramos y que podamos, hermanos, entender que las descendencias sí son una bendición añadidas, pero si ya estás en Cristo, estás completo. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por haber elegido, Señor, y sabemos, Señor, que tu elección es desde antes de la fundación del mundo. No fue porque vistes en nosotros que progresivamente íbamos a ser buenos, te íbamos a aceptar. No, ya eso desde antes de la fundación del mundo. Tú nos escogiste, Señor. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo.
Y queremos en esta hora, Señor, darte gracias, Señor. Ser humildes, reconociendo que nada bueno había en nosotros y que por gracia fue que fuimos salvos. Y ser agradecido, tener gratitud. No solamente por la obra de elección, Señor, que hiciste en nosotros, sino por aquel que nos predicó el Evangelio en un momento dado. Que nos predicó que si creemos en ti como nuestro Salvador, que si creemos que llevaste todos nuestros pecados a la cruz del Calvario, allí moriste por ellos, que si creemos que tú eres el Dios que te hiciste hombre, que no escatimaste ser igual a Dios como algo que aferrarte, sino que viniste, Señor, a este mundo y a morir en la forma más humillante que había, una muerte de cruz. Y allí llevaste los pecados. Que el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Y cuando expiraste, entregaste tu espíritu al Padre. Y dijiste, consumado es. Pagaste el precio que el Padre 3 veces santo estaba pidiendo. El justo por los injustos. Gracias por ese sacrificio. Gracias por esa buena noticia de habernos abierto nuestra mente y nuestro corazón para entender que separado de ti nada podemos hacer. Y hoy queremos despedirnos de este lugar, Señor, cantándote. Porque reconocemos que algún día tú vendrás, Señor. Que algún día, Señor, vendrás a buscar tu iglesia. Y queremos, Señor, estar contigo eternamente y para siempre cantándote. Santo es el que vive, porque santo es el que reina. Y yo te pido, Señor, en esta hora, que seas tú abriendo los corazones de aquellos que no te creen, que no creen en ti. Que seas tú teniendo misericordia de ellos y que puedan entender esta verdad que nos da el Evangelio. Esa buena noticia, pero que reconozcan la mala. Que están muertos espiritualmente y que necesitan confesarte como Señor y Salvador de tus vidas. Que eso los lleve a una obediencia a ti y a tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser agradecidos, a tener humildad, pero sobre todo como iglesia, a proclamar ese evangelio de salvación. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús.